17. Es para mí un honor, amigo Salvador. Es para mí un honor, Salvador, como te decía, que este año seas tú el que nos dé el pregón. Todo el mundo conocéis a Salvador, una persona que se ha decidido por nuestro pueblo, y yo creo que tenía ese mérito de ser pregonero. Así que para él pido un fuerte aplauso, por favor. Fuerte. Y ya sin más, Salvador, el libro es tuyo y no le dices el pregón. Buenas tardes, Morrea. Esto para mí es un honor y una distinción absolutamente inmerecidos y que además me ha sobrecogido, me ha cohibido e incluso me ha metido un poquito de temor por la responsabilidad. Pero todo eso ha sido hasta ahora, porque ahora estoy ya feliz. Y estoy feliz por una razón. Al salir del balcón, me encuentro que estáis en la calle, en el muro de la iglesia. Estáis las buenas gentes de Burrea, que con vuestra presencia aquí realmente sois el exponente más claro del anuncio del principio de las fiestas de Burrea 2017 en honor de nuestra patrona, la Virgen de la Violada. Por eso ya estoy tranquilo y feliz compartiendo con vosotros estos momentos del pregón. Estoy absolutamente relajado y encantado de la vida. Estos son sentimientos, no son nuevos para mí, y me puedo remontar hace ya 74 años, cuando a los 4 años me trajeron a mí aquí, con mi primo Luis Miguel, a pasar el verano con mis abuelos. Entonces yo también sentía un temor que no podía ni soportar, porque esto era otro sitio de mi Zaragoza natal, esto era otras gentes, otras personas, y yo era un crío y no sabía ni cómo reaccionar, pero se disiparon enseguida todos mis temores en cuanto llegué aquí. La acogida, la amabilidad, la amabilidad de las buenas gentes de Burrea hicieron posible que desde el primer momento me sintiese feliz y encantado de la vida de estar aquí. Y así transcurriendo el tiempo del verano, encantado de la vida, hasta que me tuve que marcar al colegio otra vez, y maldita los ganas que tenía yo después de estar aquí. Eso es lo que pasó durante todos los veranos siguientes, hasta que cumplí los 14 años, que ya me quedé definitivamente a vivir aquí. Pero ya para entonces, yo me sentía muy de Burrea, me sentía burretano de verdad, pero muy burretano, vaya. Y ahora, pero ya al decir burretano de verdad, me acuerdo de mi primo Luis Miguel, que compartió conmigo parte de todos aquellos veranos y que se lo llevaron a Estados Unidos a los 30 años o así. Y en un programa de Aragoneses por el Mundo, Luis Miguel hizo una declaración de que se sentía americano de verdad, por eso me acordaba. Parece ser que él allí ha encontrado el modus vivendi adecuado pues para desarrollar su labor de investigador matemático y su labor personal, particular y familiar. Y se siente allí americano de verdad, porque él explicaba que los americanos que nacían allí no podían ser otra cosa, pero él quería ser americano de la misma manera que ha querido ser burretano de verdad.